Y para hablar de este tema y de otros temas vinculados a la economía está nuestro próximo invitado, que es Fausto Espotorno, economista e integrante del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres. ¿Cómo estás, Fausto? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por venir. Bueno, primera una reflexión sobre lo que ocurrió hoy con el pacto fiscal que firmó el gobierno. Mira, para mí creo que es un retroceso en general. Pero hay que entender cuál es la historia del pacto fiscal. ¿Por qué surge el pacto fiscal? Argentina tiene un problema, un problema no tiene muchos, pero uno de los problemas que tiene Argentina es que básicamente el financiamiento de la recaudación tributaria provincial se hace con un impuesto que es terriblemente malo, que es ingresos brutos, ¿no? Ingresos brutos es un impuesto muy malo porque es distorsivo, se acumulan las cadenas, entonces las cadenas más largas pagan más impuestos que la cadena más corta, eso hace que las empresas traten de, por ejemplo, en la industria lechera, que tiene muchos pasos, una industria que tiene muchos pasos, está el tambo, después el que procesa la leche, después el que hace queso, etcétera, tiende a haber un encadenamiento hacia atrás. Entonces las empresas, en vez de comprarle un tambo de chico, prefieren crear su propio tambo porque se ahorran ingresos brutos. Es un impuesto que genera mucho daño, pero eso es uno de los pequeños daños que genera. Y termina siendo un impuesto que a la larga termina siendo casi un IVA adicional sobre todo el consumo, ¿no? Y además es distorsivo porque paga diferente. Dos personas que tengan la misma ganancia pueden pagar diferente dependiendo de si opera a grandes volúmenes con poco margen o si opera pocos volúmenes con grandes márgenes. Entonces, es un impuesto malo por donde se lo ve. Además, distorsiona toda la actividad económica en el medio. Este es un problema, uno de los problemas fundamentales del tema tributario argentino, y además se venía subiendo. Es un impuesto que fácilmente las provincias lo suben y enseguida genera recaudación, pero obviamente el costo fiscal es enorme porque se acumula en la cadena. Entonces, si nosotros tres somos una cadena productiva, vos sos el tambo, por ejemplo, vos sos el procesador de leche, yo hago el queso, vos lo pagás, yo lo pago, y después se lo traslado a la suma de los tres al consumidor. Entonces, si apenas lo subís un poquito, lo sube a los tres. Entonces se armó el pacto fiscal porque la idea era empezar a bajar la presión tributaria sobre ingresos brutos y en algún momento, cuando fuera suficientemente bajo, cambiar eso por otro impuesto menos distorsivo, menos dañino, ¿no? Esa era la idea original. Y eso se hizo con topes. Lo que hizo el gobierno en su momento se dijeron, bueno, este año el tope es el año siguiente el tope es más abajo y así sucesivamente. Esa era la idea. Y ir reemplazando eso con otros impuestos o otra forma. Bueno, esto lo que hace es elevar los topes. Entonces ahora, en realidad, en vez de ir bajando ingresos brutos, lo vas a ir subiendo. E ingreso bruto es un impuesto que hoy es el 75% de la recaudación provincial. Es un montón. Claro, ¿qué gobernador se privaría de ese aumento de ingreso bruto? Tal cual. Y en realidad ahí está la pregunta fundamental, es ¿por qué? A ver, Argentina tiene un problema tributario enorme, ¿no? Hay un cálculo ahí en el Bademecum, un impositivo, hay un cálculo de 180 impuestos dando vuelta en Argentina. Y básicamente hay 10 que recaudan el 90%. El resto, básicamente, hincha los quinotos. Es eso, es molestarle, presentaciones, declaraciones juradas en la municipio, para romper los quinotos, porque en realidad casi toda la recaudación está en esos 10 impuestos. Aún dentro de esos 10 impuestos, hay un par que son muy distorsivos. Entre ellos, retenciones, impuesto al cheque, ingresos brutos, etc. ¿Qué significa distorsivos? Que alteran la decisión de inversión. ¿Tá? Entonces, si vos tenés un impuesto de ingresos brutos muy grande, y yo ahí un supermercado no voy a poner, no porque el supermercado sea malo, sino porque el supermercado paga más impuestos que otro negocio. Entonces, altera cómo se distribuye, cómo se decide la inversión. Entonces, por eso, en algún momento Argentina tiene que empezar a pensar su sistema tributario, un sistema tributario más sencillo, más normal, menos distorsivo, y esta era una de las patas, ¿no? Bueno, ¿por qué no se pudo hacer? ¿Por qué no se pudo seguir bajando? Bueno, lo que pasaron dos cosas. Primero que el gasto público sigue aumentando. Si uno mira el empleo en Argentina, el único empleo que subió es el empleo público. El empleo privado se cayó. Y cuando empezó a tener recesión, más la pandemia, etcétera, a ser un país sin crédito, las provincias no tienen crédito como no tiene nación. En realidad más culpa de la nación que de las provincias, porque lo que defaultea seriamente la nación. Bueno, cuando vino la pandemia, las provincias se quedaron sin ingresos. Entonces salieron a buscar plata y además aumentaron el gasto. El resultado es que necesitamos subir ingresos brutos. Ahora, eso es la realidad. Hasta ahí viene la cuestión. Ahora, al otro lado, te vas a encontrar con el sector privado que te va a decir lo mismo. Che, a mí también se me cayeron los ingresos. Claro. Y vos me estás subiendo los impuestos a mí. Entonces,
claramente Argentina tiene un serio problema de decisión en ese sentido, ¿no? Ahora, Fausto, vos tenés, corregime, pero tengo entendido, tenés ideas liberales desde el punto de vista económico. Hoy Juntos por el Cambio se plantó respecto al tema de aumento de impuestos. Los propios gobernadores radicales que firmaron este pacto se comprometieron a no aumentar impuestos y a no crear nuevos impuestos. ¿Cuánto crees que hay de convicción de Juntos por el Cambio por este camino, o si tiene que ver tal vez con el liberalismo que incursionó en esta última elección y que de alguna manera le corre la cancha por, entre comillas, derecha a Juntos por el Cambio? Mira, yo te voy a ser sincero, más allá de las ideologías, creo que obviamente un liberal siempre va a estar a favor de bajar impuestos. Pero además de eso, Argentina tiene un problema que no es solamente liberal. Es el hecho de que Argentina, desde que tiene estas tasas tributarias, dejó de crecer. O sea, ya hay una cuestión económica. Entonces, yo no sé si hoy es un tema de convicción realmente ideológica. Claro. Es un tema más técnico. Si, che, escuchame, a estas tasas no estás creciendo. Y encima distorsionás con la creación de nuevos impuestos. Yo creo que viene más bien por ahí. Y la verdad es que uno mira los números y es cierto. Desde el 2012 la economía dejó de crecer. El gasto público llegó a un nivel... Porque, ojo, la inflación es otro impuesto. Claro. No nos olvidemos que tenemos lo que llamamos el impuesto inflacionario, que es un impuesto que se cobra a la tenencia de pesos, por así decirlo, ¿no? Vamos a repasar, ¿te parece, Fausto, lo que hoy se terminó aprobando, lo que firmaron los gobernadores con el presidente para pasar en limpio? ¿Qué se puede aumentar o qué van a poder aumentar ahora los gobernadores con esto que le concedieron o arreglaron en realidad con Alberto Fernández? No es que le concedieron. Bueno, el impuesto inmobiliario, los ingresos brutos, el impuesto a los sellos, el impuesto automotor y el impuesto a la herencia, esto que nos decía nuestro compañero Marcelo Padovani. Y por otro lado, ¿cómo quedarían esos impuestos o cómo podrían llevarlo? Por ejemplo, el inmobiliario podría pasar del 2 al 3%, ingresos brutos podrían subir 10 categorías generales, es un montón. En algunos casos se aplica la alícuota total. Los sellos, techos de 3,5 para inmuebles, de 3% para autos y 2% para el resto de las categorías. Patentes piso del 2%, atención, patentes piso del 2%, y el impuesto a la herencia, que cada provincia en realidad puede decir si lo crea o no lo crea. Esto es raro, que en alguna provincia haya un impuesto a la herencia y otro no. En algunas ya lo sabe. Claro, en Entre Ríos, por ejemplo. Por eso, es raro que no haya una uniformidad. Es que Entre Ríos le salió muy mal. Por ejemplo, tú tienes impuesto a la herencia y lo que pasó es que las empresas entrerrianas terminaron siendo correntinas o santafesinas. Porque el impuesto a la herencia es muy dañino. Pero, a ver, imagínate que vos tenés una empresa que tengamos valor de capital por $1 millón, $2 millones. Sí. ¿Está? No significa que vos tengas $2 millones, tenés patrimonio por $2 millones, claro, pero no es que vivís con 2 millones, si tenés $2 millones, ponele que rinda 10% de la empresa, tendrás un ingreso, vos o tu socio, $200.000, no es súper rico, no estamos hablando de súper rico. Se muere el socio, se muere el dueño, se la pasa a los hijos. El hijo no tiene el $2 millones, dice, bueno, tenés que pagar impuestos por $200.000. ¿Y el hijo dónde saca $200.000 para pagar impuestos? Claro. Le queda otra que empezar a vender máquinas de la empresa o, si quiere mantenerla, o cerrarla. Descapitalizarse. ¿Por qué en el resto del mundo funciona y en Argentina no? En el resto del mundo funciona hasta ahí. No es tan efectivo. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí es que se arman todas esas sociedades. En Estados Unidos es un impuesto de riqueza importante y de ahí que se inventó todo el desarrollo de los fideicomisos internacionales, etc. Entonces, las grandes riquezas no lo pagan. Porque todo termina siendo... Lo eluden, claro, realmente. Claro. No es ilegal, lo eluden. Porque en realidad las acciones pertenecen a un fideicomiso que tiene un beneficiario, que qué sé yo, que está en las islas no sé dónde. Chao, Delaware, listo. ¿Quién lo paga? Y el tipo que tiene una casa, ¿está? O 2 casas o un negocio chiquito lo terminan pagando ahí, etc. No ha sido... Pero Argentina hoy, fíjate los impuestos que él estaba mencionando. Automotores, inmobiliario. Claro. Hace una semana en bienes personales. Y ahora la herencia, o sea, todos los activos de una persona, todo lo que ahorraste te lo van a cobrar por impuestos. Vos pensás que una persona que tenga 2 departamentos, y en algunos casos el tema del impuesto a la herencia hasta es complicado. Imagínate una pareja joven, se muere el marido joven, no sé,
Y ahora la mujer y los hijos tienen que salir a pagar la herencia por los activos del marido. Fausto, ¿hay alguna explicación técnica, no digo política, técnica para que una persona que no tiene propiedades pague bienes personales por un capital menor incluso a $30.000, por un ahorro menor a $30.000 que esa persona está empezando a ahorrar tal vez para comprar un departamento? No, si está por debajo del mínimo no imponible, no paga. Pero si estás en $30.000 y tenés acciones, ponele. Estás ahorrando para comprar un departamento. Si tenés ONs, obligaciones negociables de una empresa que vos... ¿Pero hay alguna explicación técnica que pueda respaldar eso? Bienes personales son un mal impuesto también, porque ni siquiera es un impuesto... En el mundo se lo llaman impuestos patrimoniales, son impuestos a lo que tenés. Pero bienes personales ni siquiera es un impuesto patrimonial, porque no te descuentan la deuda. O sea, es un impuesto que se te cobra sobre tu deuda. Claro. Imagínate que vos te compres, no sé, 5 cosechadoras para alquilarla en el campo, ¿no? Vas a pagar impuestos personales y pone que te endeudaste por 3, o sea, estás pagando esa cosechadora contra un crédito bancario. Bueno, vas a pagar impuestos sobre tu deuda, porque vas a pagar impuestos sobre las 5 cosechadoras, a pesar de que las 5 cosechadoras no son tuyas, en realidad son tuyas por un lado, pero tienes una deuda equivalente a 4. Entonces, empiezas un impuesto sobre la deuda y eso hace que la gente no tome deuda, se descapitalice, no genera inversión, etc. En general, personalmente yo no estoy a favor de los impuestos sobre los patrimonios, sobre los activos. ¿Por qué? Porque vos ya tenés un impuesto antes, que es el impuesto a las ganancias, que ya te lo cobraron. En realidad eso es lo que te quedó después de que pagaste impuestos y lo ahorraste. Entonces, es como que estás cobrando impuestos. O sea, cuando ganás plata, pagás el impuesto. Lo que consumís, pagás el impuesto. Lo que ahorrás, pagás otro impuesto. Es como que estás constantemente pagando impuestos por hagas lo que hagas. A pesar de que la ganancia ya la hayas pagado. Ya le habías pagado un impuesto por lo que ganaste. Entonces, y el otro problema que tienen los impuestos patrimoniales, tipo bienes personales, inmobiliario, patente, es que puede pasar que lo pague alguien que no tenga ingresos. Claro. Imagínate, o que tenga ingresos muy reducidos. Imagínate un jubilado que se compró 3 departamentos, 4 departamentos cuando pudo, y ahora está viviendo su departamento. Empezó a cobrar bienes personales, inmobiliario, todos los impuestos a los patrimonios. El tipo al final... ¿Para el Estado es muy difícil desagregar esas situaciones o no lo hace porque perdería recaudación? No lo hace porque es el impuesto sobre bienes personales. Directamente. Y además, lo otro pasó, nunca se ajustó del todo bienes personales. Entonces, siempre le estuvo perdiendo contra la inflación y con el tiempo, cada vez le llegó a más personas. Originalmente bienes personales para un tipo que tenía 2 o 3 departamentos. Ahora lo paga cualquiera que tenga un departamento y un auto, digamos. Bien. Te pregunto porque el miércoles va a haber otra reunión que es de Guzmán, Alberto Fernández, gobernadores, para hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Crees que va a haber algún acuerdo? ¿Cuándo lo vamos a ver y qué significa? Yo creo que acuerdo va a haber. O sea, el gobierno pagó un montón de dólares, alrededor de 7.000 millones de dólares durante el 2021, que ya se termina, para no defaultearle al FMI. Ahora, si después termina defaulteándole, ya está, ¿para qué le pagaste antes? Me parece que el gobierno quiere y va a tener que tener un acuerdo con el FMI, tiene que pagarle, no se quiere quedar afuera del mundo. Un acuerdo con el FMI me parece a mí que va a ser bueno en el sentido de que nos va a obligar a tener una idea de un plan económico, que no lo tenemos. Ojo, pasó lo mismo con Macri, acuérdense, Macri nunca supimos bien hasta dónde iba hasta que no pusieron el acuerdo con el FMI. ¿Cuál va a ser la emisión monetaria? ¿Cuánto va a ser el déficit fiscal? ¿Cuánto van a financiar con deuda? ¿Cuánto con emisión monetaria? ¿Cuánto? Todas esas cosas no las sabemos hoy. De hecho, terminamos el presupuesto 2020, nunca lo tuvimos, ¿no? Porque recordad que la pandemia nunca se presentó. Tenemos el 2021, que no se cumplió, y ahora el 2022, que no lo tenemos. O sea que es muy difícil saber, como economista, hacia dónde apuntan las cosas. Entonces, más difícil es proyectar algo, pero me parece que empezar a tener una idea de, bueno, qué vamos a hacer, cuáles son los problemas, etcétera, cómo lo vamos a solucionar, me parece correcto, ¿no? Bien. Fausto, te agradecemos por la visita esta noche. De nada. Bueno, y hoy una nueva reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, el principal partido de la oposición. ¿Para qué se reunieron? Bueno, se está